Bueno, iglesia, el día de hoy vamos a hablar un poquito de, de los últimos tiempos. Como ustedes saben, yo soy un apasionado de los últimos tiempos, de escatología. A mí me gusta muchísimo escuchar o escudriñar. Y pienso que de las primeras palabras o de las primeras oportunidades que el Señor me dio de poder dirigirme a la iglesia, creo que fue a través del Apocalipsis y a través de un estudio que hicimos de Daniel con la iglesia, cuando eso no era Teleyos, pero era una pequeña reunión que hacíamos con las personas de la iglesia y lo estudiamos y pues sacamos muchas verdades. Pero también me he dado cuenta que cada vez que lo he hecho, cada vez que yo he podido, he tenido la oportunidad, o el Señor me ha dado la oportunidad de hablar de Apocalipsis, cada vez encuentro con nuevas cosas y cada vez el Señor nos va revelando nuevas cosas. Pero hoy no vamos a hacer un estudio escatológico, un estudio del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar otro tema. Un tema que es importante porque en estos días, a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad, de este aislamiento, de esto de estarnos en nuestras casas, de esta cuarentena que se ha ido alargando cada vez más, pues nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta, y la pastora también tiene el mismo sentir, de que la gente tiene temor, la iglesia se ha llenado de temor, y la gente ha empezado a ver señales y ha estado preocupada por el final de los tiempos. ¿Sí? Eh, ella se ha preocupado, o la iglesia se ha preocupado por mirar señales, por la luna roja o por eh, muerte, destrucción, y hemos estado, y muchos han estado preocupados por ese tipo de señales, porque los tiempos están cerca, porque las señales cada vez son más fuertes, y sí, iglesia, los tiempos están cerca, yo lo he dicho, los tiempos finales están cerca, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero más que eso, yo quisiera hablar de un tema que el Señor ha mostrado, y es qué debemos hacer, en dónde debemos poner nuestros ojos. Y es cierto de que esto es difícil y que el Señor tiene un propósito con todo esto y estamos en nuestras casas por un propósito. Eh, Pienso también que a través de tantas noticias la gente se ha distraído, inclusive distorsionan noticias. Vemos eh, noticias de las vacunas y ya he escuchado inclusive pastores hablando de la marca del anticristo y que a través de la vacuna nos van a poner la marca y que no nos debemos vacunar. Y iglesia, vacuna se va a demorar. Están trabajando, sí, están trabajando en muchos laboratorios, en muchas partes del mundo están trabajando a través de la vacuna, pero eso se va a demorar. Además, esto, vamos a mirar qué tan cierto es o qué tan falso es que nos puedan marcar o que nos puedan eh, introducir en nuestro cuerpo algo que no queremos o que no deseamos. El Señor, para eso, pues obviamente deberíamos de leer Daniel y Apocalipsis. En Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de su maldad, al colmo de la desfachatez, al colmo de las aberraciones, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Por supuesto, el Señor ya desde Daniel nos tenía o nos daba profecía acerca de los últimos tiempos y de que se iba a levantar un tipo, un rey que, que, que iba a dar solución a muchos problemas económicos, políticos, de salud, porque iba a ser entendido en muchas cosas y la gente iba a voltear el rostro hacia él. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en todo esto que el Señor nos ha mostrado y que
Es que a mí yo soy un apasionado de buscar eso y aunque yo reconozco que no le he puesto toda la voluntad y todo el tiempo para eso, porque de ser así yo pienso que el Señor nos revelaría mucho más, perdón, nos daría mucha más revelación, pero uno, esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, de ese adormecimiento que tiene la iglesia. Y el Señor le va mostrando uno cada vez más, pero hay que tener en cuenta algo, que el Señor mostró algo que tiene un sentido lógico o un orden lógico, que se van a ir apareciendo las cosas, y eso lo vamos a ver el día de hoy. El Señor también le dice a Daniel en Daniel 12:4, una de las revelaciones que le da a él, porque Daniel no entendía, al igual que muchas personas hoy no entienden mucho o no entendemos mucho de profecía o de toda esta parte de revelación de los últimos tiempos. Y por eso muchas iglesias no se habla mucho de esto de los finales del tiempo, porque todavía hay falta de conocimiento acerca de esto. Y sabemos que el Señor cada vez nos va a mostrar más, pero hay que escudriñar para poder entenderlo. Daniel no entendía muchas de las cosas que el Señor le estaba mostrando. Pero el Señor le dice en 12:4, le dice, pero tú, Daniel, cierras las palabras y sella el libro. Sella el libro hasta el fin del tiempo, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia aumentará, ¿para qué? Para entender, para entender el final de los tiempos, para entender todas esas señales, todo eso que él mostraba, lo íbamos a entender. ¿Cómo? Poco a poco. El Señor iba mostrando. Por eso le digo que tiene un orden lógico y el Señor lo iba a mostrar. ¿Para qué? Para que lo fuéramos entendiendo. Y el Señor dice que la ciencia aumentará y yo pienso que para los que somos un poquito mayores, poquito nomás, hemos vivido y hemos visto cómo la ciencia ha aumentado de una manera espectacular. Pasamos yo recuerdo de estar sentado en un televisor en blanco y negro con mis padres, que eran muy escasos los televisores en ese entonces en el barrio, donde muchos de nuestros amigos que no tenían la oportunidad de tener un televisor se acercaban a nuestra casa, y porque mi papá tenía la costumbre de poner el televisor afuera para ver, y muchos de nuestros amigos se arrimaban ahí y veíamos ahí muchos programas, los pocos programas entonces en ese entonces que había. Y pasamos a hoy en día a la era del chip, del iPhone, del smartphone, de tantas cosas que hay hoy. Inclusive hace tantos años atrás se nos iba a ocurrir, por ejemplo, en el caso mío, recibir una clase a través del internet. Jamás hoy habíamos pensado en una cosa de esas, en poder vernos a través de una pantalla que simplemente nos uniera un cable. Eso jamás había pasado por nuestra mente. Inclusive yo recuerdo a mi abuelo que decía las palabras de mi abuelo cuando veía imágenes de cuando el hombre aterrizó en la luna. Él decía que eso eran mentiras, que eso era un truco que hacían allá en la televisora, en la repetidora, decía él. Yo no sé qué era eso, la verdad no sé qué era eso, pero él hablaba de eso y él decía que eso era un truco montado. Y hoy vemos cómo la televisión, cómo la radio, cómo incluso la telefonía celular aumentó tanto, cómo las grandes empresas tienen una tecnología de punta, unos robots que han desplazado al hombre, cómo descubrimos el genoma humano, cómo a través de ver el genoma humano nos dimos cuenta que teorías como la de Darwin, que decía que veníamos del chango o del mono, cayeron por el piso, porque obviamente nos dimos cuenta, o la ciencia demostró que cada especie tiene un mapa diferente en su ADN, un genoma diferente para cada especie, y nadie puede, los anfibios o los aves o los animales terrestres, todos tienen
Cada especie tiene su genoma diferente, su mapa de ADN diferente a lo de los humanos, por lo tanto no podríamos venir de haber evolucionado de un animal, de un simio. Y toda esa ciencia ha aumentado tanto, y cada vez que la gente mira, la ciencia se devuelve a la Biblia, porque la Biblia sigue siendo tan actualizada como la misma ciencia. ¿Cuántos años lleva la Biblia? Y hoy es actualizada. Hoy nos damos cuenta que todavía es actualizada y seguirá siendo actualizada. Y nos damos cuenta que el Señor hoy nos habla cosas del presente. Y los científicos se vuelcan a mirar la Biblia y nos dicen, eso estaba acá, eso estaba escrito ahí. Por eso debemos tener cuidado y mirar lo que el Señor nos muestra. Nos preocupamos de pronto porque nos van a engañar o porque nos van a colocar un chip. Y el Señor dice, que nos muestra en Apocalipsis 13:4, que aparece una figura representativa, una figura monstruosa, porque lo llaman la bestia, porque realmente es una bestia en la mente de Juan. Recuerden que cuando el Señor le muestra todas estas cosas, le muestra las cosas, Él le dice las cosas que fueron, las que son y las que serán. En un orden lógico le va mostrando a Juan y él asimila las cosas que ve con lo que él conoce. En ese entonces él podría, por eso los relatos de él son de esa manera y él lo describe de esa manera, como una gran bestia, porque no es un personaje de rostro o de forma tranquila, ¿no? Es una gran bestia que viene a destrozar, una bestia que viene a dañar totalmente lo que hay. Y en Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, como ustedes saben. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y ahí quiero hacer énfasis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo les decía que el Señor le estaba mostrando a Juan todo lo que estaba sucediendo, todo lo que había sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Y esto, y ahí debemos enfocarnos nosotros. Sí, es cierto que la ciencia ha avanzado y que nos está revelando nuevas cosas. Y que las nuevas generaciones han aprendido muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas. Pero la Biblia nos revela, y les decía que está actualizada, y nos revela todo lo que va a suceder y lo que sucederá, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Guerras hemos tenido desde el principio de la humanidad. Siempre ha habido guerras, siempre se ha levantado uno contra otro. Siempre. Inclusive en más de lo que en nuestra era está, en los 2000 años que llevamos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido principios de guerra o rumores de guerra. Inclusive, si leemos el Antiguo Testamento, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo vivía en guerra constante. Solamente en escrito está que solamente hubo un periodo de paz de 25 años, y fue el periodo donde reinó el rey Salomón. Periodo donde él tuvo paz. ¿Para qué? Para construir su templo. Era la única forma de que Salomón se dedicara a eso, porque el Señor necesitaba que lo hiciera de la manera que él lo quería.
Fue el único tiempo donde la humanidad ha tenido paz, 25 años. De resto se ha escuchado rumores de guerra y ha habido guerras. Se han levantado. Lo que sucederá, sí, se va a levantar un personaje despiadado que va a hacer y va a destruir todo lo que verá. Pero el Señor también nos habla de que va a hacer de una manera obligada. Y en Apocalipsis 13:15 nos muestra, y se le permitió infundir, Apocalipsis 13:15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Dice, y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos, libres y esclavos se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice en el 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Como vemos, primero nos mostró que él hacía o que lo veneraban todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. Y después nos muestra que él no va a engañar a nadie, porque él se va a levantar y va a levantar una estatua y una imagen donde todo el mundo debe adorarlo. Y va a obligar a las personas a ponerse esa marca. No van a ser engañados o no vamos a ser engañados. Nos van a obligar o quieren que el pueblo en ese momento, que esté vivo en ese momento, que esté pasando por esa situación, lo van a obligar. Lo van a obligar a colocársela porque él se va a mostrar tal y como es. Que, como leímos anteriormente, se le dio el permiso de gobernar o eso lo va a hacer después de 3 años y medio. Después de 3 años y medio que sí engañó, que le mostró a la gente otra cosa, que quiso mostrar que era el Salvador, que quiso mostrar que iba a dar esa falsa paz, que iba a solucionar los problemas económicos, los problemas de salud. Después de eso, sí se va a mostrar como es. Y ahí es donde va a querer levantar esa imagen y donde va a querer que todos lo adoren. Entonces, cuando coloquen la marca, las personas van a saber exactamente lo que están haciendo, no van a ser engañados, van a saber que están haciéndolo obligados y aquel que no lo haga, dice la palabra, que lo matarán, ¿verdad? Por lo mismo, porque es obligado. Pero nosotros, nuestra doctrina, nuestra iglesia cree en el arrebatamiento y sabemos que nosotros no vamos a llegar allá o aquellos hijos de Dios o aquellos que son fieles o aquellos que logremos agradar al Señor o que el Señor ya ha puesto sus ojos en nosotros y que la salvación nos la regaló a través de su gracia. No estaremos en ese momento. Yo quiero estar con el Señor en el cielo, junto con mi familia y con todos aquellos que pertenecen a nuestra congregación y a muchas congregaciones. En primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo sé que hay muchas teorías que hablan de que el arrebatamiento es antes, o algunos dicen que es durante, o otros al final de la tribulación. Pero yo soy un convencido, y lo hemos hablado en la iglesia, de que el Señor no va a dejar que su iglesia pase por la ira del Señor. Porque inclusive en anteriores charlas que hemos tenido, yo les explicaba que esos acontecimientos, el Señor, eso que le mostró a Daniel, era para su pueblo. Porque hay un pequeño paréntesis dentro de toda esta vida, dentro de toda esta revelaciones que el Señor dio, que es el periodo de la iglesia, que muchos pastores o muchas personas no han entendido.
se nos abrió una puerta especial. El Señor le mostró a Daniel lo que iba a suceder con su pueblo, porque Él le dice, ore por su pueblo, y esto es lo que le va a pasar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero hay un paréntesis donde aparece la iglesia. Aparece la iglesia gracias al sacrificio que hizo el Señor, el sacrificio que nos dio y que su mismo pueblo le dio la espalda, y el Señor abrió las manos y nos permitió llegar a nosotros, a los gentiles. Y por la gracia del Señor, por la fe en Cristo, fuimos salvos o somos salvos. Y Él no va a permitir que su iglesia pase por la ira, por estos acontecimientos finales o por estos acontecimientos de la tribulación y gran tribulación. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero también en Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el 5:10 dice, y quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Igualmente en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es como vemos en muchos pasajes de la Biblia, Él nos muestra que su iglesia no pasará por la ira del Señor. Seremos salvos. ¿Salvos de qué? De eso, de la ira del Señor. Y sabemos que la ira del Señor se manifiesta allá en Apocalipsis, nos lo muestra. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy quería aclarar esa parte donde muchas personas están especulando con cosas que no van a suceder o que no es el momento. Pienso yo que no es el momento. No es el momento donde el Señor va a castigar o a pasar por la ira a su iglesia. El Señor sí está mostrando tiempos, está mostrando que los tiempos se están acortando, que estamos llegando a esa etapa, como decía ahí, cuando llegue el colmo de su maldad. Cuando la maldad del hombre llegue al colmo ya, en ese momento vendrán grandes cosas. Y por eso quiero que en sus Biblias vayamos a Mateo 24, que es un texto que nos muestra grandes cosas, y quiero que vayamos a la Biblia y lo podamos leer. Mateo 24. Perdón. Dice Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estamos viviendo de pronto lo mismo, el temor de ver todas estas señales. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto es importante. Y será predicado este evangelio del reino. Esta es una parte que yo quiero que tengan en cuenta y que lo memoricen ahí un momento o lo escriban.
el 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues de vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Como ven, el Señor nos muestra en Mateo 24, en ese sermón en el monte, que iban a suceder muchas cosas y Él nos estaba revelando, pero a ver, Él estaba revelando muchas cosas que ya Isaías, el mismo Daniel, que Sofonías había hablado anteriormente, o revelación que nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, había dado revelación. Él estaba confirmando lo que el Padre le había dicho a él. Es importante ver cómo él dice que habrán guerras y rumores de guerras y que vendrán pestes y que vendrán terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el día, todavía no es el momento, porque vendrán falsos profetas y verán grandes cosas. Ahora, ellos esperaban, o sus apóstoles esperaban que eso pasara pronto, y ellos lo esperaban, porque, por ejemplo, en el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El día, en el 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Obviamente sabemos que Él nos está hablando de la segunda venida. Aquí no nos habla del arrebatamiento, nos está hablando de su segunda venida, que será para el pueblo de Él, para Israel. Él está hablando de su pueblo. Y por eso nosotros en ocasiones entramos en ese temor, y lo que yo le hablaba en un principio, la iglesia ha entrado en ese temor de los últimos tiempos, de que si ya será, que si es posible. Inclusive algunos pastores, algunos siervos, y no estoy cuestionando a alguien en especial, se han preocupado por salir de la cuarentena, por no obedecer las leyes, por querer salir a predicar, a llenar sus iglesias, a estar pendiente de llevar la palabra, y no sé si el fin sea el adecuado o el fin será conforme al corazón del Señor, o simplemente es por problemas económicos o por problemas de, de deudas o algo así. Ojalá no sea eso, pero sí ese sentir de volver pronto a traer las personas, a llevarlas,
es algo incómodo. Pienso que debemos obedecer y escuchar la voz del Señor. ¿Qué quiere Él con la iglesia? Si quiere que salgamos y que empecemos a predicar, muchos nos preocupamos por eso y decimos realmente sí, la iglesia se dejó tapar la boca, se dejó encerrar en cuatro paredes y hay mucha gente afuera que nos necesita. Pero el Señor quiere eso, el Señor desea eso. O será momento de encontrar eh, paz con el Señor, de encontrar, de escuchar su voz, de entender y escuchar que Él nos dé ese discernimiento, esa intimidad con Él y empezar a entender cuál era el propósito de esta cuarentena. ¿Será que llegó el momento de salir realmente? Yo miraba algunos requisitos que están poniendo en Estados Unidos, porque muchas iglesias de Estados Unidos quieren salir ya y se querían poner de acuerdo, no importa la ley que los impidiera. Y había un montón de cosas terribles, un montón de cosas que son ridículas a la larga, porque la gente tiene tanto temor que hay que primero bañarlos en alcohol para que entren. Y no pueden entrar sino la tercera parte de lo que tenga usted en congregación. Una iglesia de 100 personas no pueden entrar sino 30, separados básicamente de dos sillas para cada lado, de frente, por detrás, por delante, por todos lados, dos sillas de como 2 metros. 30 personas para predicarle, donde no se le va a poder imponer manos porque no se pueden tocar las personas, donde no se puede imponer manos para orar por sanación, porque no se puede contaminar, debe mantener esa distancia, que para eso es que se ora o para eso es que la gente va a buscar del Señor, a buscar sanación, a buscar que el pastor o la pastora ore por sanación. No se va a poder hacer. Entonces no veo el afán de llevar a las personas a eso. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas entiendan o habría que darle ficho para saber a quién les toca el primer turno, los primeros 30? Porque los que quieran ir no podrán ir, no pueden ir sino 30 y afuera de las iglesias no se pueden amontonar. ¿Y cuántos cultos habría que hacer? Yo sé que los pastores, los líderes están dispuestos a repetir y a estar todo el día dedicados a eso, pero es un desgaste terrible. No alcanzarían las horas, y eso en una iglesia pequeña. Ahora imaginen una mega iglesia que maneja miles de personas. No alcanzan las horas del día para hacer cultos, porque debe haber un intermedio entre culto y culto para que se pueda realizar según estas leyes. Yo pienso más que es el momento, en lugar de salir y desobedecer las órdenes, es el momento de escuchar la palabra del Señor. Y el Señor nos muestra que de pronto su iglesia ha entrado en esos quehaceres del día a día, en esos afanes del día a día. Yo les leía ahí que la gente correrán de un lado a otro y que el conocimiento aumentará. Y como el conocimiento ha aumentado tanto, pues las nuevas generaciones han entrado en ese corre-corre, que es imposible mantenerlos quietos y ustedes lo han visto con sus hijos. Ahora, hay otra cosa que es importante ver, que es que la iglesia está dormida, es cierto, está entrando en un adormecimiento, pero no es el momento de salir, pienso yo, no es el momento de salir eh, a hacer grandes cosas, a hacer grandes eventos, o a hacer e imponer. Ese tipo de adormecimiento no es el que yo veo. Porque, a ver, porque hoy vemos personas pero no vemos personas como Pablo, digamos así, como un mártir que salió y dio su vida por la iglesia. Hoy vemos celebridades. Hoy estamos viendo los siervos de Dios convertidos en celebridades, en personas que quieren mostrar y que quieren a través de las redes sociales vincularse en todo momento y aprovechar que la gente está en sus casas y mostrarse. Y cada vez estamos buscando, yo siempre lo he dicho, estamos buscando es un papado en lugar de salir y dar realmente hacer una obra como la hacía Pablo.
hoy vemos es grandes títulos para grandes personajes que llegarán a los pies del Señor o que son de parte del Señor y en algún momento el Señor les mostrará si están equivocados o no, o si estamos equivocados. De pronto nosotros somos los que lo estamos viendo de otra manera. Pero yo quería detenerme un poco en Mateo 25. En Mateo 24 el Señor nos muestra grandes cosas que van a suceder y nos muestra la segunda venida del Señor y de que van a haber grandes cosas y grandes destrucciones. Pero yo quiero ver en Mateo 25, Mateo 25, 31. Dice, en Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartalos unos a los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo viste sediento? Y ahí igualmente más abajo le dice a los injustos, porque me viste con hambre y no me diste comer, porque me diste con sed y no me diste beber, porque estoy en la cárcel y no viste a visitarme. Por eso no pueden entrar al reino de los cielos. Ellos se preguntan, venga, ¿en qué momento? Y él les responde, él les dice, pues no a mí, sino cuando le dio de comer a aquella viuda o aquella persona en la calle que la vio con hambre y le dio, o aquel hermano de su iglesia que tuvo una necesidad y usted se preocupó por llevarla, porque el Señor le pone eso a uno en el corazón, ayudar a su hermano. Cuando nosotros entendemos eso y alcanzamos a escuchar la voz de Dios o entendemos la voz de Dios y lo hacemos, eso le agrada al Señor. Eso es lo que básicamente le está hablando en Mateo 25. Aquellas personas que ayudamos. Él dice, de cierto digo que cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno o a la vida eterna en su reino. Aquellos más pequeños, pienso que aquellos más pequeños son aquellas personas que nadie les pone cuidado, que pasan desapercibidas. Aquella persona que con una necesidad nadie la voltea a mirar. Es, pienso que esa intimidad que hemos hablado siempre con el Señor, es ese cara a cara que tenemos el Señor, ese cara a cara lo tenemos con esas personas que están enfermas, que están desnudas, que tienen hambre, que tienen sed, que algún día nosotros le pudimos ayudar o que no quisimos ayudar. Pues ahí es donde usted está viendo o tiene esa intimidad con el Señor. El Señor nos está mostrando que de pronto nos está teniendo en nuestras casas para entender todas estas cosas, porque yo soy un convencido de que cuando el Señor en el capítulo 25 nos muestra dos, dos parábolas que yo quiero que todo el mundo las conoce. Esto es la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Si la iglesia está adormecida, o si no estamos poniendo a multiplicar nuestros talentos, ¿será que el Señor nos tiene en nuestras casas para eso? Para que empezamos a entender, para que tengamos más intimidad con Él y empecemos a entender que la iglesia está dormida. Mateo 25 dice, voy a leerlo muy rápidamente, aunque ustedes ya se la saben. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Esto básicamente nos está mostrando, o la parábola nos muestra, si queremos tomarlo de esa manera, la iglesia. La iglesia serían esas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo para entrar a las bodas. 5 insensatas y 5 prudentes. Todas vírgenes, todas bien vestidas, todas esperándolo a recibir al esposo, todas con sus lámparas. Lámparas que alumbran, porque nosotros somos eso, luz. El Señor nos dio luz para salir de las tinieblas. Todas esperando. Pero todas, dice que como el Señor se demoró, el esposo se demoró, todas cabecearon y todas se durmieron. Llegó el momento donde nos preocupamos más por tantas cosas que terminamos durmiéndonos por los quehaceres de la vida, y la nueva generación más. Ustedes hoy ven la nueva generación que no les interesa siquiera prepararse para una nueva vida. Yo con tristeza veo muchos muchachos que no quieren estudiar y se quieren dedicar a jugar, a participar en juegos de video donde allá hacen fortuna. Son los mejores y hay torneos de eso. Y yo veo cómo muchachos desperdician su vida ahí. Son muy buenos, son excelentes en cosas vanas, en cosas innecesarias. No preparan su vida, no leen. Hoy los muchachos no quieren leer un libro, no quieren leer una historia, no quieren leer la Biblia. Hoy en los colegios, en las escuelas, no les hablan del Señor, no les hablan de religión, no les hablan de Biblia, por así decirlo. Cada vez esta nueva generación se va apartando cada vez más. Se están durmiendo, están cabeceando, y nosotros con ellos nos estamos durmiendo, esperando, porque se está tardando, porque hemos dicho pasarán y pasarán tiempos y siempre habrá guerras. Como yo les decía, sí, eso desde el principio del mundo está, pero cada vez vemos más cerca, pero debemos confiar en el Señor. Pero también dice aquí en el 25:6, dice, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron a poner a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces él nos da básicamente un mensaje claro, muy claro para la iglesia. Es cierto que hay señales de los últimos tiempos, pero el Señor nos manda a velar, no a preocuparnos si nos van a poner la marca, sino porque debemos entender, debemos ser entendidos. El Señor dice, el que entienda, el que lea, entienda. Debemos escudriñar la palabra y darnos cuenta que sí van a pasar y que van a suceder estas cosas que están sucediendo. Y si están sucediendo, que a mí me da, le decía a la pastora que en una ocasión, nosotros oramos para que no sucedan estas cosas. Pero esto lo único que hace es confirmarnos que creemos en un Dios verdadero, creemos en una palabra verdadera que está escrita y que las cosas están sucediendo y por lo tanto no estamos equivocados de lo que nosotros creemos o nuestra fe, porque todo está sucediendo tal y como el Señor lo escribió. Entonces, si Él lo escribió y nos pide que más bien velemos, debemos no dejarnos dormir, no cabecear y dejarnos dormir y que nos suceda con las vírgenes insensatas. Estar preparados. Ese aceite puede ser la intimidad con el Señor. Tener ese tipo de intimidad y entender las cosas. Entender que Él nos quiere para que nos preparemos. Anteriormente en Mateo 24 les dije que el Evangelio del Reino se iba a predicar en todas las partes del mundo, en todas las regiones, en todos los pueblos y todo.
Todo el mundo lo va a escuchar, el Evangelio del Reino. ¿Será que nos debemos preparar para eso? ¿Será que estamos en un momento de preparación, así como hizo Noé, que estuvo preparado? Y cuando llegue el momento, poder salir realmente a hacer la obra del Señor, poder tener esa intimidad con el Señor, ese aceite nos daría esa intimidad con el Señor, porque todas las vírgenes eran iguales, todas tenían su lámpara, todas estaban ahí, pero algunas no tuvieron la precaución de llevar aceite, esa intimidad con Él, eso de poder llegar el novio o el esposo y poderlo acompañar hacia las bodas, poderlo guiar hacia adentro donde iban a ocurrir las bodas. Que la iglesia está preparada, todos estamos preparados para conformar esa iglesia del Señor que se va a casar con Él o va a participar en las bodas con el Señor. ¿Será que todos tenemos esa intimidad o estamos cabeceando y nos estamos durmiendo? Y cuando llegue el momento, dice el Señor, que no hemos velado, y Él llega, así como el Señor llegó en un momento donde nadie lo estaba esperando, y nos quedamos dormidos, y cuando vamos a reaccionar es muy tarde, y cuando lleguemos la puerta esté cerrada. ¿Será que este momento de cuarentena nos va a dar el tiempo suficiente para poder tener esa intimidad con Él y poder llegar y entender y tener el discernimiento necesario para eso, para entender lo que el Señor quiere? Ahora, aquí hay una palabra importantísima, aquí donde dice, y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, un clamor que las despertó, donde decía, aquí viene el esposo. Vamos a escuchar ese clamor en algún momento donde vamos, el Señor va a decir, bueno, mi iglesia debe salir, porque va a haber un gran despertar, y eso lo sabemos, y la pastora nos lo ha dicho, y ella es una gran convencida de eso, de esa profecía, que va a haber un gran despertar, un gran avivamiento. Ese clamor es eso, ese clamor, ese despertar de la iglesia, ese momento que llegó donde se va a esparcir el evangelio del reino a todas partes, y aquellos que la puerta está abierta, lo vamos a acompañar a llevar ese evangelio del reino a todas partes, a todo lugar, a todo pueblo y nación. Vamos a estar preparados o estamos cabeceando y estamos durmiendo porque no tenemos ese aceite o esa intimidad con el Señor. Recuerden que el aceite tipifica, ay, se me olvidó ahorita la palabra, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo es? La unción. La unción, gracias, Monita. La unción, ese aceite tipifica la unción. El Señor nos ha ungido, ha separado, Capacitado. ha capacitado a través del tiempo y nos está dando el tiempo necesario para nosotros despertarnos y empezar a tener intimidad con Él. ¿Y será que estamos preparados para ese momento, para cuando llegue ese despertar, para cuando venga poder anunciar la venida del Señor, para que haya ese avivamiento? ¿Será que sí estamos preparados para eso? ¿Será que no vamos a cabecear? ¿Será que recuerden que el Señor decía que la mies es mucha, los obreros son pocos? ¿Será que los obreros, nosotros tenemos suficientes obreros para eso? ¿Será que ya llegó el momento de ese despertar, de ese avivamiento y nosotros poder estar preparados cuando se elimine toda esta cuarentena y que lleguen a nuestra congregación que es tan pequeña, 100 personas, y nosotros poderlas atender, poderles hablar del evangelio del reino, poderles explicar que viene el Señor, que el tiempo está cerca, que viene la segunda venida del Señor, pero que todo aquel que en Él cree será salvo? ¿Será que ya estamos preparados? ¿Será que sí le dimos prioridad a eso? ¿O estamos dormidos? Y más abajo el Señor nos habla, en ese mismo Mateo 25 nos habla acerca de la parábola de los talentos, donde el Señor le entregó talentos a cada uno y aquel siervo inútil lo enterró y no lo multiplicó. ¿Será que esos talentos que tenemos, estamos en el momento de poderlos hacer multiplicar, de prepararnos, de escudriñar, de tener el tiempo necesario? Porque siempre tenemos excusas por nuestro trabajo, por nuestros quehaceres, porque tenemos que salir, porque tenemos que pagar, porque tenemos...
y nunca hemos tenido tiempo para poder escudriñar y prepararnos y multiplicar los talentos. ¿Será que este es el momento? ¿Será que el Señor nos está dando el tiempo suficiente para prepararnos? Para no tener excusas de que cuando lleguen las personas necesitadas de escuchar el Evangelio del Reino a nuestras congregaciones, no estemos preparados y no podamos darle una palabra exacta. ¿Verdad que como las vírgenes insensatas nos hace falta ese aceite, esa intimidad y vamos a ir a buscarlo ya cuando el novio está sobre nosotros? El esposo está sobre, ahí sí vamos a ir a buscar esa intimidad y vamos a empezar a tratar de capacitarnos y de escudriñar y de hablar con él para que nos dé discernimiento, pero de pronto la puerta se cierra y el Señor va a decir que no nos conoce porque ellas decían, Señor, ábrenos, ábrenos. Y él respondió, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco, ¿por qué? Porque no tuvimos esa intimidad, porque no tuvimos esa cara a cara con él. Porque aunque éramos luz, porque ellas tenían lámparas que tipifican la luz, que salieron de las tinieblas, dejaron apagar esas lámparas. Dejaron apagar las lámparas porque no tenían esa intimidad con el Señor. Y recuerden el video al principio, que en el momento de la tribulación sí habrá salvación. Serán los santos de la tribulación. Aquellos que pasarán por toda esa ira, por todas esas aberraciones que hará ese hombre que se levantará en contra del pueblo de Dios. Será que cerró las puertas y esas vírgenes tendrán que pasar por eso, por no haberse preparado, por no haber tenido suficiente aceite, esa intimidad con el Señor. En lugar de estar nosotros preocupados por salir, si nos van a vacunar, si no nos van a vacunar, si ahí viene el chip con el 6.6 o si es importante empezar a salir, no importa las leyes de nuestros mandatarios, sino violar la ley y salir rápidamente a mostrarnos. Será más importante que prepararnos, que tener intimidad con el Señor. Hoy, pienso que hoy las personas les ha llegado más el mensaje, porque a través de las redes sociales las personas no tienen excusa de escuchar el mensaje, porque están en sus casas escuchando el mensaje. Hoy pienso que las personas han aprovechado más el tiempo de escuchar. Nosotros mismos hemos intensificado nuestra enseñanza, nuestra capacitación a través de las reuniones que tenemos en damas, que tenemos en caballeros, que tenemos en parejas inclusive. Entre ellos hemos estado estudiando. ¿Verdad que sí estamos aprovechando el tiempo, pero que nos falta de pronto más intimidad cada uno con el Señor para que el Señor nos muestre, primero de todo, el propósito por el cual estamos aislados o estamos en nuestras casas? Y segundo, a salir a eso, a mostrar, a estar preparados y a entrar junto con Él a ese avivamiento, ese clamor de medianoche cuando escuchaban que Él ya venía, estar preparados y poder acompañarlo, a llevar el Evangelio del Reino a todas partes, a todo lugar, pueblo y nación, ayudarlo para que cuando eso suceda, cuando se lleve el Evangelio a todo pueblo y nación, ahí sí vendrá el arrebatamiento y nos iremos junto con Él, porque Él vendrá por su iglesia. Bienaventurados aquellos que podamos ir con Él. Y luego vendrán el crujir de dientes, vendrán las grandes cosas, las grandes señales que el Señor nos ha estado mostrando a través de los tiempos, a través de todas sus profecías desde el principio del mundo. Hoy el hombre está preocupado con sus adelantos científicos y todo eso, a darle solución a este problema, a desarrollar algún tipo de vacuna rápidamente para que las personas vuelvan a salir. Preocupados por la economía, preocupados por las grandes empresas, las grandes pérdidas que están teniendo. Pero el pueblo del Señor entiende y sabe que estamos por encima de eso, que el Señor siempre está pendiente de nuestras cosas, que no nos va a dejar pasar vergüenza, que nada nos va a hacer falta porque Él se hace cargo de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres día a día. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por eso.
Debemos más bien ocuparnos y no empezar a cabecear y quedarnos dormidos. Más bien prepararnos y traer más aceite, reproducir ese aceite, esa unción que el Señor nos dio, es ponerla a funcionar y empezar a tener intimidad con Él y empezar a escuchar su voz y empezar a entender qué es lo que Él quiere. Como les decía yo anteriormente, no necesitamos celebridades, necesitamos es personas como Pablo que llevaban realmente un evangelio real y justo y que hablaba con la verdad a todos los pueblos donde él los visitaba. De pronto necesitamos más personas como él y no menos celebridades, celebridades que aprovechan estos momentos para mostrarse. Pero yo sé que el Señor siempre trabaja con todos nosotros y en algún momento hará entender este tipo de personas, porque yo sé que son siervos de Dios y van a entenderlo. Y llegará el momento de arrepentimiento y el Señor. Como las vírgenes sensatas podrán entrar por la puerta, o como las insensatas tendrán que quedarse en afuera y pasar por el tormento de la tribulación, no sé, el Señor trata con cada uno de nosotros de diferente manera y nos muestra de diferente manera las cosas. Iglesia, por eso hoy los invito a que no nos preocupemos tanto por ese tipo de noticias, no miremos tanta desinformación, porque no es información, es desinformación. Tanto preocuparnos por tantas cosas que están hablando acerca de esta enfermedad. Sí, hay que estar enterados de lo que sucede. Pero no le creamos mucho a las redes sociales porque ahí se publican grandes cosas y grandes mentiras. Preocupémonos más bien por leer la palabra, por escudriñar la palabra. Qué bonito sería que pudiéramos nuevamente hacer un estudio de Daniel y empezar a mirar todas estas cosas que están sucediendo. De hecho, a los apóstoles, ver como un hombre que el Señor le cambió la vida totalmente, dio su vida por el Evangelio, que visitó tantos lugares y llevó la palabra. Llegará el momento, algunos tendrán ese talento y lo multiplicarán, porque el Señor nos da dones diferentes a cada uno. Y si ese es el propósito de muchos de los que estamos hoy aquí conectados, es que lo haga, que salga, pero que no vaya a buscar reconocimiento propio, sino vaya a reconocer, vaya a hacer la voluntad del Padre, vaya a hacer la voluntad del Señor, que es llevar ese evangelio al reino, porque el tiempo está cerca, es verdad. Pero el pueblo de Dios no será engañado. El tiempo del Señor, el pueblo de Dios nunca será engañado porque entenderá y sabe lo que va a suceder. Y como decía ahí, la gente podrá maltratar a las personas, pero todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida no lo harán. Era para todos aquellos que se les llevó la palabra y nunca creyeron, nunca confiaron, tuvieron sus ojos y sus oídos cerrados y tapados a la verdad. Muy posiblemente porque se durmieron, porque cabecearon y se durmieron. Iglesia, oro por ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús.